A cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Siéntese, por favor. Gloria a Jesús. A su nombre damos gloria y damos honra. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy queremos predicar bajo el tema la renovación plena del conocimiento del Señor en nuestra vida acarrea bendición. Importante el tema que le hemos puesto que tiene mucho que ver siempre con la persona de Jesucristo como Dios Todopoderoso y nosotros que somos su iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor y hay algo importante que debemos siempre tener presente. Desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, y cito la palabra porque es importante que el amigo, que el hermano que es nuevo, que el hermano que tiene muchos años pueda entender esto. La Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice está presente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted entendió claramente lo que leyó y lo que acaba de escuchar. Es importante entonces entender que desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, ha habido definitivamente un misterio donde hemos dado un paso de fe creyéndole al Señor para que Él sea nuestro Salvador de nuestra alma. Es importante también reconocer que Él estipula en San Juan capítulo 14 diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Él no dijo hay muchos caminos. Él no dijo hay otros personajes que te puedan llevar al Padre. No, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de la vida eterna. Y nadie viene al Padre, porque ¿dónde mora el Padre? En el cielo. Y el único capaz y calificado por el Padre para poder llevar a la persona que cree, obviamente, en Cristo, es Jesucristo mismo. No hay otros. Por mucho que la tradición y la religión le hayan inculcado que las buenas obras pueden hacerles salvos, si eso fuera así, si las buenas obras salvasen, ¿para qué vino Cristo? Pero nadie es salvo por buenas obras. Usted podrá vender su casa, podrá regalarlo a los pobres, aunque eso tiene un mérito y es bueno, eso no es lo que salva, ni nunca ha salvado a nadie. El único que salva, de acuerdo a lo que la palabra dice, no la tradición, la palabra dice, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Por lo tanto, es necesario entender esto, amigo que está esta mañana con nosotros, hermano que recién se congrega, y los que ya tenemos unos cuantos años, pues gloria a Dios que tenemos muy claro esto en nuestra vida. También es importante para los que ya tenemos unos cuantos años o quizás pocos en este camino. Cristo dice en San Juan capítulo 8:32, diciéndole a los judíos que habían creído en Él. Diciéndole Cristo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer es no únicamente cargar una Biblia bajo el brazo, sino permanecer es vivir y hacer conforme la palabra del Señor nos enseña y nos exhorta. Vivir una vida diferente a la que vivíamos antes de conocer a Cristo, puesto que ahora hemos nacido de nuevo. Y por consiguiente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Este conocimiento de la palabra no puede hacerse jamás vano en la vida de ninguno de nosotros,
mientras más leemos de esta palabra, más comprometidos estamos con Dios. La lectura es indispensable. Cristo dijo que deberíamos de escudriñar las Escrituras. San Juan 5:39 dice: porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. El creyente que no lee la palabra se está haciendo un daño terrible a sí mismo, porque no lee la Escritura. Y por cuanto no la lee, obviamente puede ser engañado por corrientes y pensamientos e ideas ajenas a la voluntad de Dios, por el hecho de que no lee la palabra. Hay creyente que no lee la Escritura, y eso le hace un daño terrible a usted, a la iglesia, de aquellos creyentes que no leen la Escritura. El Señor es enfático diciendo que debemos de escudriñar la Escritura, porque ella nos parece que revela ¿quién cosa? La verdad de Dios. Por lo tanto, es necesario que no es únicamente bueno el venir a la iglesia y con eso ya usted cumplió un acto religioso y se fue tranquilo para su casa porque bueno, yo fui a la iglesia. Amado, déjeme decirle que la iglesia no es este techo ni estas cuatro paredes. Esto es el templo donde la iglesia del Señor se congrega. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Cristo no murió por este templo de ladrillos, amados hermanos, y varilla, no. Cristo muere por la iglesia, que son aquellos hombres y mujeres que hemos aceptado el reto de vivir este evangelio. Yo siempre he considerado, amado hermano, que este evangelio glorioso de salvación es lo más excelso que Dios nos pudo haber dado. Cristo es el verbo, como lo recalca San Juan capítulo 1. Dice que Él es el verbo de Dios, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Este es desde el principio. ¿Cuál es el verbo? La palabra de Dios revelada al hombre. ¿Para qué? Para que a través de la palabra podamos alimentarnos en la nueva vida. Recuerde, hay una nueva vida que nosotros hemos iniciado desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Es importante ubicarnos escrituralmente, porque cuando usted y yo lo hacemos, pues obviamente la Escritura es la que revela la magnitud del poder y de la importancia, amado hermano, que es tan relevante para Dios, porque tiene carácter y destino eterno. Nosotros sabemos muy bien que un día hemos de morir, pero ¿dónde pasaremos la eternidad? Eso lo decide usted y yo. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que revele la voluntad del Padre escrita. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mire qué enfático es el Padre, para que todo aquel que en Él cree, no dice en ellas ni en ellos, sino en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió, dice Dios, a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Más claro, Dios no puede explicar esta bendita palabra. Por lo consiguiente, debemos de entender que en esta novedad de vida, en esta nueva vida, tenemos un compromiso con nosotros mismos y un compromiso con los demás. ¿Cuántos decimos amén? Un compromiso con los demás. Porque desde el momento que usted ha dado un paso de fe, usted queda identificado con Dios
con su familia y con todo aquel que le conoce, por el hecho de que ahora usted proclama que usted es cristiano, un hombre o una mujer que cumple con el rigor, con la bendición de poner en práctica en su vida personal y con los demás lo que la palabra del Señor dice que debemos de poner en práctica. El apóstol Pablo dice claramente: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir que la manera como nosotros hablamos y nos comportamos tiene un lenguaje. Usted podrá decir muchas cosas con la boca, pero con el lenguaje, el comportamiento corporal, enviamos ya sea el mismo mensaje que decimos con la boca, o tergiversamos el mensaje, que con las palabras decimos una cosa, pero con lo que decimos otra. Y el cristiano debe de ser totalmente idóneo. La palabra idóneo es fiel. Fiel en el paso que hemos dado para poder ser esa luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la luz del mundo, dijo Cristo. Y una luz no se esconde debajo de un talmud, sino más bien que se pone en un monte para que alumbre. Así sea vuestra luz, aleluya, brillando en medio de un mundo que se pierde sin fe y sin esperanza. Las religiones hoy abundan por todos lados, siempre han abundado. Un sinnúmero de religiones que enseñan esto, lo uno y lo otro y lo otro. Y la gente está cansada de religiones, porque al fin y al cabo las religiones ni salvan ni edifican la vida del hombre hacia la eternidad. Porque muchas religiones podrán tener algo de bueno entre comillas, pero ni salvan ni llevan el alma del hombre después de la muerte hacia la presencia del Padre. Este libro contiene 66 libros inspirados por el Espíritu Santo a hombres que escribieron bajo las directrices de la inspiración del Espíritu, según les daba el Espíritu que escribiesen. Mucha gente ha dicho, obviamente, que eso lo escribió hombre. Claro que sí, pero la inspiración no vino de hombre, sino de Dios. Y como vino de Dios, los que hemos creído sin preguntar tanto, sin querer averiguar tanto, hemos creído que a través de la fe, aleluya, hermano, Dios existe y es real y creador del universo y de todo lo que hoy existe. A su nombre damos gloria. El hombre de fe no cuestiona las cosas de Dios, simplemente creemos. Y la fe es eso. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos esperamos ir al cielo el día de nuestra muerte? Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Es una seguridad que imparte esta palabra y su Espíritu Santo morando en nosotros, que yo no necesito preguntar ni averiguar, amado hermano, de cómo es el cielo, porque la Biblia me declara y me da un vislumbre de lo lindo y hermoso que es ese lugar que está preparado. Aquel que Cristo dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis juntamente conmigo. Y sabéis para dónde voy, dijo el Señor. O sea que es un lugar precioso, un lugar maravilloso. El libro de Apocalipsis lo desglosa también. El apóstol Pablo habla de él también y dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para todos aquellos que creemos en él.
Esto es excitante, motivante, amado hermano, que debe de motivarnos en el presente a continuar viviendo una vida diferente a la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Todos vivíamos en borracheras, en fiestas, hablando lo que no tenían que hablar. Bendito Dios, el apóstol dice que sea vuestra palabra siempre. Porque las palabras son importantes, tienen su importancia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esta palabra es importante, ¿o no es importante? Entonces lo que yo digo conforme a esta palabra es importantísimo. Lo que yo digo, lo que usted dice delante del mundo y lo que usted llama como tal también debe de ser importante para usted. Las palabras que usted dice, no crea que se la lleva el viento, como muchos pregonan este dicho tan común y tan corrido. Todas las palabras que usted y yo decimos de acuerdo a la Biblia tienen su significado y tienen poder. Poder para dar muerte y poder para dar vida. El creyente debe saber ubicarse escrituralmente, no emocionalmente únicamente. Todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos tienen que ser canalizados. Canalizados es que puede haber obviamente un mar de preguntas y conclusiones, pero todo ese mar de preguntas y conclusiones tienen que ser canalizados hacia un canal, hacia un vertiente que lo lleva a esta palabra. Porque esta palabra es la regla y la norma de conducta de Dios para que todo su pueblo vivamos siempre a través de Él. No de acuerdo a lo que pensamos o me imagino o yo creo que tienen que ser las cosas, sino de cuál es la bendita y perfecta voluntad para todos nosotros. A su nombre gloria y a su gloria más gloria. Por lo tanto debemos de tener el sumo cuidado con nuestras palabras. Sí, amigo, sí, hermano, aquellos que nos ven por las redes. Hay personas, hermano, que no cambian su lenguaje. Es el mismo de todos los días. Y usted tiene que entender que ese lenguaje, si no es edificante para usted, ni para el que lo escucha, ni para sus hijos, ni para su esposo, ni para el propósito que Dios tiene para con usted, usted tiene que poner atención a este mensaje. Porque es probable que usted haya caído en un círculo vicioso. Y aunque Dios lo esté hablando, hay personas que no le permiten a Dios romper ese círculo vicioso en que han caído. Todos los días es la misma palabra, todos los días es la misma queja. Y el diablo muerto de la risa, porque sabe que Dios le ha venido hablando, pero son renuentes a querer importar en su vida un conocimiento que les enriquezca, que les liberte, que les bendiga, que les ayude a romper esa maldición en que se ha caído. Ser una persona negativa no le es de bendición a nadie, ni a ella misma, ni a él mismo, ni a los que están alrededor de él o de ella, porque hostiga con su conducta. Ya viene con lo mismo, siempre diciendo lo mismo. Y un creyente debe de ser diferente. A su nombre damos gloria. Dice aquí: sea vuestra palabra siempre con gracia. La gracia de Dios es la que adorna siempre la palabra y que le da esperanza al que vive encerrado en un conflicto, en una lucha, en un problema. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo sé que estoy viviendo una situación difícil.
Yo sé que en este momento me encuentro ante una montaña de problemas, pero yo he creído en uno que se especializa en milagros y todos los días, aleluya, sigue proclamando que la grandeza de Dios es para siempre y que Dios no miente, que Dios no se arrepiente de lo que promete, que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Diga conmigo. Entonces su vocabulario no se basa en la condición que vive, sino en la esperanza de Dios que no avergüenza a nadie. Esto es lo hermoso del Señor. Dios le devuelve esperanza a aquel que no las tiene o a aquel que está peleando una bendición. Por eso es importante ubicarnos escrituralmente, no emocionalmente. Las emociones mal canalizadas pueden acabar con una persona, con una familia. Es importante incluso hasta el tono de voz que usemos cuando hablamos, porque dice que vuestra palabra sea siempre con gracia. ¿Cuál gracia? Con esa benignidad, con ese amor, con esa ternura, con esa esperanza. ¿Hacia quién? Hacia otros, hacia esa persona que Dios te ha puesto al lado, devolviéndole la esperanza, no diciéndole eso no tiene solución, no diciéndole eso no va a pasar nada, no diciéndole tú eres un tonto, no sirves para nada, no amenazando a nadie. Porque hay personas que con las palabras, hermano, impresionan a aquellos que tienen poco carácter y hasta pobres de espíritus. Los amenazan. Si te vas, te mato. Tú solamente es para mí. Y gritan a cualquier persona e intimidan a los que son opacados. Porque con la palabrota piensan que son poderosos. Y yo creo que aquí no hay ninguno, ¿verdad? A ti todos somos diferentes. Porque yo no sé si usted le gritará a la esposa o el esposo o al hijo. Usted pensará que porque usted grita más es porque tiene más autoridad o más control o más poder. Pero ahí dice: vuestra palabra sea siempre con gracia. Ay, Señor, está hablando el Señor. Sí. Porque nosotros debemos de aprender a entender que la conducta nuestra no se basa porque yo venga a la iglesia, ni ande la Biblia más grande debajo del brazo, sino por el orden de conducta que yo demuestro a otros que verdaderamente Cristo ha cambiado mi vida, que verdaderamente he nacido de nuevo y le estoy permitiendo al Señor y su palabra que rompa todo obstáculo, que moldee mi vida totalmente conforme a su voluntad. Usted tiene que entender, hermana y hermano, que usted y yo no podemos andar amenazando a nadie. No, las amenazas no son de Dios. Hay gente que amenaza. Hay gente que pone ultimátum. Si no hacen esto, pues entonces hago esto. Y si no hacen esto, me voy también. Eso no es de Dios. El apóstol Pablo escribe a los colosenses y le dice claramente que ellos han nacido de nuevo. Él no estaba físicamente ahí. Había mandado una carta desde la prisión. Pablo había mandado una carta hacia Colosa. Colosa era una ciudad muy importante en aquel entonces, donde se estaba moviendo unas religiones tratando de desdibujar o quitarle la importancia a Jesucristo, ubicándolo entre muchos dioses que ellos tenían. Y Pablo les escribe que todo aquel que ha nacido de nuevo debe de ser diferente, debe de comportarse diferente. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Ahora ya no es usted, ahora es Cristo morando en usted a través de la persona de su Espíritu Santo.
Dios toma el control de la vida del creyente a través de esta palabra. Dios la usa para irle instruyendo paso a paso, para que los cambios vayan dándose de una manera paulatina o rápidamente, porque la obediencia del tal, ¿cuál tal? Usted, nosotros. No le ha puesto condiciones a Dios. ¿Por qué? Porque ha entendido que usted ahora no se manda ya, que ahora hay otro que le ciñe, que hay otro que le gobierna a usted y a mí, y ese se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Vuestra palabra sea, dice claramente, siempre con gracia. No hay cosa más terrible que allegarse o apegarse a alguien, hermano, que sea una persona llena de negativismos. Personas así no te bendicen, hermano. Personas así te contaminan. Personas así dañan el fundamento que en Cristo has adquirido. Y debes de tener cuidado que no te contaminen, que no vayan a socavar los años y la experiencia que en este camino has adquirido por darle oído a algo que verdaderamente es antibíblico. A su nombre gloria. Allegarse a personas así negativas no suma, sino que te resta tu bendición. Y la Biblia dice que debemos de tener cuidado nosotros cómo el enemigo Satanás opera. No vaya a ser que te vayan a confundir. Si no estás apegado a la palabra por el hecho de que no lees lo suficiente, amado, puedes ser víctima de un dardo del diablo por no tener el fundamento y la seguridad de lo que Dios quiere que tú tengas. Por eso decía al comienzo que la persona que no lee se hace un daño terrible a sí mismo y puede ser convencida en cualquier momento por un palabrero, por uno que hable bonito. Pero cómo habla y cómo cita algunas citas bíblicas, pero por su conducta y por su fruto, tarde o temprano usted si quiere hacerlo, detectará por su conducta y sus palabras que no es de Dios. Porque el fruto del Espíritu, hermano, lo llevará siempre a glorificar a Cristo. Y todo lo que glorifica a Cristo es de Dios. Y todo lo que es de Dios es eterno. Y todo lo que es eterno es verdad. Todo el mundo, y evangelicémosle y les prediquemos que Cristo Jesús es el Señor de señores. Porque para Él es la gloria y toda la honra. Entonces eso es lo que Dios quiere. No que dañemos, no que nos unamos a un determinado grupo de perdedores, fracasados y amargados. No. Que usted sepa entender, y usted no puede dejarse contaminar por nadie, porque lo que es justo, y lo que no es, no lo es. Y para todo eso la palabra tiene siempre una respuesta. Por muy negativo que sea alguien, usted tiene que decirle, pero la palabra dice, tenga razón o no tenga razón, pero la palabra dice. A su nombre gloria. Usted no puede unirse jamás a destruir, a separar, a dañar. No, hermano, eso no es de Dios. Lo de Dios siempre es justo. Lo de Dios siempre es transparente. Y una mujer y un hombre de Dios se conoce cuando oye o le dicen determinado problema, y en lugar de unirse al problema o al del problema, le da una palabra de esperanza, una palabra agraciada y sazonada con la esperanza del cielo, para que pueda entender que verdaderamente usted o yo somos hombres de Dios, que proclamamos la verdad por sobre todas las cosas y no nos unimos a nada
aun cuando tenga algo de verdad lo que pueda estar diciendo, la misión suya y mía es reconciliar al mundo con Cristo, reconciliar al hermano con el hermano, al hermano con Jesús, aleluya, porque esto es para lo cual Cristo vino a este mundo, a su nombre damos gloria. No unirnos como dos grupos contrarios, vamos a ver, no. Él dijo claramente aquí, sea vuestra palabra siempre, con gracia, sazonada con sal, aleluya, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando usted y yo honramos esta palabra, escuche lo que le digo, por favor, hermano, porque esto es importante. Cuando usted y yo honramos esta palabra, honramos a Dios. Y cuando usted honra a Dios, desata usted por el hecho de cumplir, no por simpatía, no porque me gusta, no porque me cae bien, sino porque nosotros hemos decidido honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y al honrar usted a Dios, esto lo califica para desatar un privilegio y un lugar de honra en el cual Dios le irá poniendo a medida Dios vaya viendo su reacción, su madurez, su integridad, para honrarlo a Él siempre. Si usted no tiene la madurez para honrar a Dios, si usted es de lo que se une inmediatamente, si usted es, amado hermano, una persona inestable, ¿cómo Dios podrá ponerlo a usted en un lugar de privilegio cuando con sus hechos y con sus palabras usted dice a todo el que le conoce que no es capaz de poder tener ni un privilegio, ni un lugar de honor, por la inestabilidad que muestra para poder manejar una situación? A su nombre, gloria. Esto es así. Hay personas que a sí mismos se descalifican, tarde o temprano se darán cuenta que por todo lo que han venido diciendo y haciendo, que en un momento fueron de bendición, pero que ahora no lo son. Y el domingo pasado, mi amado hermano pastor mexicano, Daniel Pérez, decía que hay heraldos que en un tiempo lo fueron y que ahora ya no lo son. ¿Se acuerdan del mensaje? Este es un camino que no es en los comienzos únicamente, que es un camino que no solamente a medio camino, sino más bien hasta terminar la carrera. Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y dador de nuestra fe. Pablo hace una exhortación a la iglesia y le dice prácticamente: yo no pretendo haberlo alcanzado todo ya, pero una cosa hacía, extendiendo hacia lo que está delante, prosigo hacia adelante, para ver si logro hacer aquello para lo cual yo he sido también llamado. Es un camino de fe, hermano, hermana. Tus palabras son importantes. Salga de ese grupo negativo, salga de ese círculo negativo. Sus palabras le destruyen, agravan más su situación si usted no se ubica espiritualmente. Cuando Daniel, en el libro de Daniel oyó el edicto, fue firmado que si él no se postraba delante de la estatua que el rey había mandado hacer, sería arrojado dentro del foso de los leones. Aleluya. Prácticamente su vida estaba sentenciada si no lo hacía. Pero Daniel definitivamente
decidió honrar a Dios y no la voluntad de ese hombre que había mandado hacer una estatua para que todo el mundo en el periodo de 30 días se postrase delante de él. El que no lo hacía tendría que ser echado dentro del foso de los leones para que lo devorase. Dice la Biblia que cuando Daniel oyó el edicto, se fue para su casa y abiertas las ventanas para Jerusalén, oraba 3 veces al día, como lo solía hacer siempre. Hay cosas que no van a cambiar en tu vida en el momento. Hay cosas que te van a estremecer, te van a sacudir, te van a afligir, te van a confrontar con la fe que tú tienes en Dios. Y es la madurez que tú has adquirido en este camino la que te va a lograr fortalecer y alcanzar la victoria cuando tú decidas implementar y poner en acción todo lo que de la palabra has aprendido. ¿De qué sirve venir tanto a la iglesia? ¿De qué sirve venir tanto a los estudios? ¿De qué sirve tener tantos años en la iglesia si a la hora de reaccionar perdiste totalmente la línea celestial con que te habías mantenido conectado? No es un asunto de religión, ni porque yo voy a la iglesia. Este es un asunto de poner la palabra en acción para que cuando llegue lo que llegue a tu vida, te ubiques escrituralmente y reacciones, no de acuerdo como el diablo quiere, ni la que la carne desea, sino como Dios quiere que reaccionemos. Le damos un aplauso al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos a reaccionar, amado hermano, conforme a lo que la palabra nos dice que reaccionemos. Debemos de entender que Dios nos ha hecho salvos. Amén. ¿Cuántos salvos nada más? Que Dios le ha traído a usted aquí para edificarle. Quizás exista una falla, quizás existan muchas, pero Dios tiene todos los elementos para poder hacer de usted un campeón. Diga conmigo amén. Y los campeones no nacen, se hacen. ¿A base de qué? De ejercicios, de sacrificios, de negación. Nadie llega a ser campeón en ninguna categoría de la vida, a no ser que esté dispuesto a negarse a sí mismo, a sacrificarse. Muchos quedan en el camino tirados y postrados, pero solamente aquel, en este caso, los que hemos puesto la mirada en Cristo, hermano, llegaremos hacia esa meta. Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa sí hago. Una cosa usted debe de hacer. Usted debe de hacer. Importantes sus decisiones. Sus decisiones le marcarán a usted y le llevarán tan lejos hasta donde usted quiera llegar. Si usted a medio camino aflojó, créame que el diablo, hermano, lo va a hacer pedazos. Debemos de tener la valentía de seguir creyéndole a Dios a pesar de los problemas, de lo que le pueda estar pasando a usted en esta hora. No sé si con su familia, con su esposo, sus hijos, en el trabajo, la salud, no sé en qué área usted está en este momento siendo zarandeada. Pero una cosa sí le quiero decir: que el mismo Dios de Pablo es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios que le dio la victoria a Pablo es el mismo Dios que nos da la victoria a nosotros también. A su nombre le damos gloria. Que usted no puede claudicar, que usted no puede permanecer en dos pensamientos. Una persona en dos pensamientos no es feliz ni hace feliz a nadie.
no hace feliz a nadie. ¿Por qué? Porque no se define qué es lo que quiere en la vida. Hoy quiere esto, mañana quiere esto, mañana lo uno, mañana lo otro. Por esa persona, si usted sabe, debemos de orar para que el Señor le fortalezca. Este es un camino de descartar. No, porque se la lleva la corriente, que se la lleva el diablo. No. Esa no es la palabra que el apóstol Pablo nos aconseja que demos. Sino que demos una palabra siempre con gracia. Que no importa si tu hijo está en la droga, si tu esposo, hermano, se ha ido del hogar, hermana, no importa el problema tan grande que tú puedas tener, en Dios siempre hay esperanza. Y esta esperanza no avergüenza a nadie jamás. A su nombre damos gloria, a su nombre damos gloria. Esta esperanza no avergüenza. Hay cientos de miles y millones de hermanos nuestros que pelearon la buena batalla de la fe, que ya están descansando, que han muerto. Y esta misma palabra que se predicó hace más de 2000 años allá en Jerusalén, cuando Cristo caminó, es la misma palabra que sigue resonando en el 2021. Bendito Dios, es la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la misma. Hebreos capítulo 13 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y los que creyeron en aquel entonces conquistaron su victoria. Hoy nosotros también, los cristianos del siglo XXI, debemos de seguirle creyendo a Cristo. Aleluya, porque fiel es el que prometió y fiel es el que lo hará. A su nombre, gloria. La importancia de lo que dices. No seas más negativo, por favor. Sea una persona de fe. Sea una persona de fe. Aunque veas que el barco se está hundiendo, no seas negativo. Aún después de muerto, Cristo resucitó a Lázaro. Y tú dices, ya no hay esperanza para ese problema. En Cristo sí. Y de eso se trataba la clase del día viernes aquí. Cuando Marta le dice al Señor, Señor, ¿cómo tú me dices que quite la piedra? Si tiene 4 días, ya hiede ya el cuerpo de Lázaro. Y el Señor le dice, ay, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hay cosas que aparentan que están muertas, que no tienen esperanza. Sea lo que sea, tu matrimonio, tu familia, tu vida, no sé. Pero si usted es una persona de oración, recuerda, hermano, si tú eres una persona de oración, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si a través de la oración tú siembras esperanza todos los días y le das vida a aquello que aparentemente no sirve, que no tiene vida ya, que piensas que se ha perdido la esperanza para ti y para los que tú conoces. Amado, la oración tiene el poder. Es una vinculación entre Dios y el creyente, el cual te vive fortaleciendo cada día y te vive diciendo lo que es imposible para otros no es imposible para mí. Si tú has creído, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, que Dios te dará la victoria. A su nombre damos gloria, a su nombre damos gloria. La oración es poderosa, la oración levanta el ánimo, te fortalece, te da vida, te da confianza, te da esperanza. Bendito el nombre del Señor. Por eso Dios nos pide que debemos de cambiar la manera de hablar, que debemos de cambiar la manera de hablar. Probablemente usted salga de aquí este día y se vaya donde se vaya. Tenga cuidado, no siga repitiendo lo mismo que siempre ha repetido. Cuando usted se aíre, cuando usted se enoje, cuando usted se exprese, recuerde este mensaje. Se les hizo como palabras. Nunca llames a tu hijo así.
Nunca te dirijas hacia tu esposo, hacia tu esposa de esta manera. Nunca hables incorrectamente de nadie, aun te cueste lo que te cueste. Hay momentos que hay que aprender a morderse la lengua, por no decir hasta la oreja, si es que se la puede alcanzar. Personas que se especializan en vivir hablando mal y mal y mal y mal. Cada vez que usted habla mal de alguien, le está maldiciendo. Le está maldiciendo. Tenga sumo cuidado. Le conste o no le conste a usted. Si es verdad lo que usted oyó o vio, hay tres maneras que hace un tiempo atrás se explicaba aquí, de poder filtrar las cosas. Y es a través de la puerta de la verdad. ¿Le consta a usted eso? Sí, pastor, yo lo vi. ¿Le consta a usted eso? Bueno, a mí me lo dijeron. A mí, porque hay gente que son así. Y yo creo que es así. El asunto es que usted nunca va a decir cómo se lo dijeron. Usted siempre le va a agregar otras cosas. Y dentro de lo que usted pueda decir, tiene que sopesar si verdaderamente, hermano, es la verdad, y que a través de esa verdad usted pueda hacerle bien a alguien o solucionar la situación de alguna persona a la cual usted se va a referir hablando incorrectamente. Y está la segunda, que es la bondad. Y si fuera verdad lo que en la primera le expliqué, a través de la bondad usted debería de considerar que así como Cristo usó la bondad y la misericordia con aquella mujer adúltera, que le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el hecho mismo del adulterio, y la ley dice que a las tales hay que matarlas a pedradas. A pedradas. ¿Y tú qué dices? Cristo era maestro de la ley y era Dios y sigue siendo Dios. Y sin embargo, Cristo bien podía haber dicho, como la ley dice así: matadla, mátenla a pedradas. Él sabía que era verdad lo que ella había hecho. Dice que Cristo seguía escribiendo y dijo: aquellos fariseos santurrones religiosos que pretendían usar la ley en lugar de la misericordia y de la bondad. Cristo les dice: aquel que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice que la mujer estaba tirada en el piso y Cristo estaba como escribiendo. Dice que una a una los que habían llegado a acusarla comenzaron a botar las piedras, y se retiraron. Momento más tarde Cristo le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice: maestro, se han ido. Y Cristo le dice: observe lo que el Señor le dice, porque Dios quiere que antes de ser acusadores, violentos y sin misericordia, aun cuando sea verdad aquellas cosas, usemos la misericordia y no juzguemos a nadie y no lo mandemos al infierno. Ante el bien, oremos por ellos. El Señor le dice: se han ido, le dice a la mujer, y Cristo le dice: vete tú también y no peques más. Porque en este camino, el que no está mal en una cosa, está mal en otra. No se la venga usted tirando que usted es el único capaz de ponerle el dedo a aquel. No, hermano. Usted tiene que aprender a filtrar también las cosas que, aunque sean verdad, a no ser que usted haya visto un asesinato y usted sea como testigo, y es otra historia. Con todo y eso siempre tendrá que orar a Dios.
Porque lo que es verdad es verdad. Y Dios todo lo que quiere es que usemos la bondad. Y la tercera es importante. Si usted piensa que la primera, bueno, es la verdad, y como soy un hombre de Dios, sí, porque hay gente que sabe mucho cuerpo. Cuando se acuerda que tienen por ahí su viga en el ojo también. Si la tercera puerta es la siguiente, ¿es necesario que usted divulgue eso? ¿Es de vida o de muerte que usted lo divulgue? ¿Arreglará eso algo de lo que usted vio? No, porque lo que pasa, pastor, que yo vi al hermano allá que recogió a la hermana en la calle y se fueron en el carro. Y a lo mejor usted sabe. Usted no sabe si el hermano le dio un rayo a la hermana para llevar al trabajo. Porque no siempre todo lo que parece ser es. Hay gente que está podrida de la mente y del corazón. Y debemos de tener un sumo cuidado de cómo juzgamos. De no andar proclamando y hablando, hermano, cosas que no le competen a usted. Por no decir que no le importan. Dice aquí claramente, una palabra sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y usted qué piensa, hermano? Yo no pienso nada porque yo no estaba presente. Yo no estaba nada, puedo opinar porque yo no escuché de primera fuente lo que usted me está diciendo. Porque siempre tratarán de contaminar a otros. Siempre tratarán de dañar, hermano, el testimonio y de ir ganando adeptos o creyentes a la opinión del cual usted y yo debemos de saber que si usted no estuvo presente, aunque lo haya estado presente, fíltelo siempre por la puerta número 2, que es la bondad y la misericordia. Cristo le dijo a esta mujer: ni yo te condeno, vete tú y no peques más. La palabra nuestra tiene que ser siempre una palabra que dignifique a Cristo, que dignifique al Padre. Dios no nos ha puesto a ser jueces, sino a establecer puentes. Y por último, quisiera decirle a usted que tenga el sumo cuidado con lo que usted dice. ¿Las palabras se las lleva el viento? No. Por favor, piense lo que va a decir. Reflexione. No sea apresurado para hablar. Siempre reflexione un poco en lo que va a decir. Por favor, esto es de Dios. La Biblia nos exhorta que seamos rápidos para pensar y lentos para hablar. Porque hay cosas que se dicen que después, más adelante, usted se puede arrepentir de lo que dijo. No siempre diciendo todo lo que quiero decir, usted se sentirá bien. La Biblia nos manda que seamos lentos para hablar y rápidos para pensar. La próxima vez que usted enfrente una situación o lo llamen para compartir algo y usted qué piensa, llévelo a la Escritura. Siempre a la Escritura. Nunca se involucre usted como juez. Porque Dios no nos mandó a ser jueces, sino reconciliadores, a establecer puentes que estaban rotos. Dios nos llevó a reconciliar a estas vidas, a estas familias, no a destruir. El único que destruye y acaba con todo es Satanás, el diablo, y él no tiene parte ni arte en este asunto del cielo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la llamada por Cristo para poder reconciliar al mundo con él. Aleluya. Somos la sal de la tierra
somos la luz del mundo, bendito el nombre del Señor, y debemos siempre saber actuar y reaccionar con el poder de esta bendita palabra. A su nombre damos gloria. Zenón, uno de los filósofos más grandes que hubo en la época de Cristo, dijo en cierta ocasión que no hay cosa más sensible y más delicada en el ser humano que perder el tiempo en lo que no valga la pena. Hay cosas que no valen la pena que usted las siga pensando. ¿En qué ocupa usted su tiempo? El tiempo no vuelve más. Y ese tiempo que usted vivió hablando y hablando y hablando y hablando, lo usó muy mal. Y Dios no le ha dado a usted ni a mí una herramienta tan preciosa como para que la usemos mal. Dios le ha dado a usted y a mí una herramienta que es su palabra, para que a través de la tal la usemos bien y dignifiquemos siempre al Señor con lo que decimos. Hay cosas que hay que dejarlas ir. Suélteles la coyunda, el lazo. Lo que en un tiempo fue, suéltelo. Sea libre. Lo que en un tiempo te fue de entretenimiento o quizás de bendición, amén. Pero si ya no te sirve, suéltala y muévete hacia adelante, hacia algo grande y maravilloso que Dios tiene para ti. Tú eres el que decides cómo tú quieres vivir. Tú eres el que decides tu destino, no los demás. Tú eres el que decides. Tus decisiones son importantes y de ti dependerá qué tan lejos quieres llegar, o por qué no decirlo, qué tú quieres llegar a ser en la vida. Si estás contento como estás, todo amargado, insatisfecho, infeliz, haciendo infelices a todos, hermano, bueno, es tu decisión. Lamentablemente a veces nosotros hacemos infelices a otros con esa actitud. Por eso le pido que ore usted por esa persona. No la critique. Ore, por favor. Ore por ella.